Bienvenidos a un podcast más de nuestro bufete, Lozano y Asociados. El día de hoy me encuentro nuevamente con el abogado Luis Rivera. Estamos muy emocionados y muy contentos de estar aquí con ustedes una vez más, grabando e informando. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que pues todos tenemos que conocerlos, ¿verdad? Porque el tema que vamos a tratar hoy es de los derechos humanos. Los derechos que tenemos todos, como dice su palabra, por ser humanos, por ser personas. Hoy vamos a hablar de sus generalidades. El abogado Luis Rivera, experto en la materia, ¿verdad? Con más de 12 años de experiencia. Y mi persona, pues vamos a estar abordando este tema para que así ustedes tengan más conocimiento, ¿verdad? De los mismos. Abogado. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dijimos nosotros. Desde donde sea que nos estén viendo. Hemos visto que ya los podcasts que hemos hecho anteriormente, pues a Dios gracias, mucha gente los ha visto, nos han consultado y pues estamos felices y muy emocionados y contentos de grabar más una vez para ustedes, ¿verdad? Porque nuestro objetivo es que todos aprendamos y nuestro objetivo es informarlos. Así es. Gracias, abogada Saraí, por esa presentación. Bueno, el día de hoy vamos a platicar uno de los temas que entre los mensajes que nos han dejado en los podcasts, me han escrito y le han escrito también a la abogada Saraí, donde nos dicen, bueno, hablen un poco más de derechos humanos. Y decidimos hacer este articulado el día de hoy porque hablar del tema de derechos humanos, las personas primero tienen un estigma. Piensan que los derechos humanos solo son para cierto grupo de personas, piensan que solo para que el que está privado de libertad o ha cometido o delinquido algún tipo de accionar lo puede hacer. Entonces, estas generalidades que nosotros vamos a explicar el día de hoy van basándose desde cómo un niño es sacado de una escuela, por ejemplo, no lo dejan hacer examen porque su padre no pagó, puede ser una escuela privada. Esa es una de las violaciones flagrantes a derechos humanos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Dónde debo de acudir? Hay formas para las cuales se pueden hacer. Entonces, esas son las generalidades que nosotros podemos hacer. Aparte que los dos tenemos estudios avanzados en esta materia. Tenemos la maestría reciente que acabamos de terminar, que fue muy bonito pasar esos 2 años siendo nuevamente compañeros y de ver cómo es el articulado. Entonces ahí podemos recordar. Primero, definir qué son derechos Eso te iba a humanos. decir. Hay una pregunta muy importante. ¿Cuáles son los derechos humanos? Entonces, Luis, quiero que nos contestes esa pregunta, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Verdad? Para que la audiencia que está aquí viéndonos puedan tener este concepto de una forma clara y concisa y precisa, ¿verdad? De qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son todos aquellos derechos que se marcan desde el día que nacemos y hasta incluso después de la muerte. Están enmarcados en las declaraciones de derechos humanos, los encontramos como el derecho a la vida, el derecho a un trabajo digno, incluso el derecho a la recreación, que yo tengo una anécdota muy crucial con esa. Una vez un cliente me preguntó, mire que me cortaron el cable de mi casa y mis niños no pueden recrear si no pueden ver televisión. No, señor, eso no es violación a derechos humanos. Le digo, eso hay que pagarlo, la cuenta. Pero nos vamos encontrando con estos flagelos. Y esas declaraciones a veces, por eso las tendemos a confundir. Bueno, yo digo, estos son los derechos humanos. Yo tengo el derecho a la vida, tengo el derecho a recrearme, tengo el derecho a un medio ambiente Y de ahí sano. viene la pregunta. Una cosa es qué son los derechos humanos y otra cosa es qué son los derechos fundamentales. Es Entonces correcto. sí me gustaría que nos hagas una referencia entre cada uno de los dos, ¿verdad? Sí, los derechos humanos, como mencionamos anteriormente, que no son nuevos también, sí se arraigaron después de la Segunda Guerra Mundial, porque dijeron los pueblos que crean Naciones Unidas que no vuelvan a existir más muertes de jóvenes, que se dediquen más a tener paz, aunque a veces ahí viene siendo como también una especie de mito, porque tenemos guerras encontradas y tenemos muchas situaciones. Pero estos derechos humanos están escritos y dicen, bueno, yo tengo el derecho a la vida, el derecho que ya mencionamos anteriormente, pero ¿a quién se lo reclamo? ¿Dónde los exijo? O sea, sí me dicen que yo tengo el derecho a este tipo de situaciones, pero ¿qué hago? Ahí se convierten en derechos fundamentales. Ingresamos, como nosotros como abogados ya sabemos, dentro del derecho positivo, pero en realidad son todos aquellos que usted va a encontrar enmarcados en la Constitución de la República. Del artículo 59 en adelante empiezan los derechos humanos, es decir, derechos fundamentales. Porque si a mí me despiden de mi empleo, de mi trabajo, yo puedo acudir al Ministerio del Trabajo. Ahí viene Derecho fundamental. el derecho fundamental en su máxima expresión, ¿de acuerdo? Es correcto. Es muy importante mencionar, ¿verdad?, que el Estado está en la obligación de garantizarle a ustedes esos derechos fundamentales.
El derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a un empleo, el derecho a una familia. Entonces, el Estado tiene la obligación de garantizarle estos derechos fundamentales, ¿verdad? De toda persona, todo ser humano. Es correcto, y es por eso que nosotros nos encontramos y decimos, bueno, ¿quién es el único violador de los derechos humanos? El El Estado. Estado. Por ende, el Estado está encargado, y no es que creamos que el Estado no tiene que dar absolutamente todo. Quitémonos también ese vestigio que nos ha seguido viniendo y decimos, bueno, si yo no me levanto muy temprano, nadie me da de comer. No, usted preocúpese también porque el Estado esté muy bien articulado, porque ahí va a depender de que usted tenga una canasta básica lo bien suficiente, que tenga el medio ambiente adecuado, porque no tenemos un medio ambiente natural adecuado, en 4 o 5 años no vamos a poder respirar. Estamos viendo las crisis de agua que hay en todas las poblaciones en la actualidad, Tegucigalpa, San Pedro Sula, a pesar que tenemos una cordillera del Merendón grandísima. Todo ese tipo de accionarios. Entonces, el Estado es el único que violenta los derechos humanos, porque entre la abogada Sara y yo, por ejemplo, lo que existe es un irrespeto a los derechos humanos si nos vulneráramos cualquiera de estas garantías. ¿Por qué? El Estado bien y ha creado. Pongamos un ejemplo técnico y básico. La abogada Saraí es fiscal del Ministerio Público y yo voy como usuario a que me atienda, por ejemplo. Y yo le digo, abogada, fíjese que necesito que me tome la denuncia por desplazamiento. Recordemos que el desplazamiento es reconocido por el país desde el año 2012. Hay una ley, hay una articulación, el Código Penal ya lo anuncia. Viene la abogada Saraí y me dice que no, que lo que a mí me corresponde en ese momento no es el desplazamiento, sino que me quiere articular la denuncia por otro accionar que no le estoy solicitando. No porque yo tenga la razón, pero lo que yo tengo en los argumentos sí viene siendo. Entonces, ¿qué pasa? Esa denuncia nunca procede, esa denuncia nunca llega. Nunca tuve el acceso a la justicia a la hora de llegar. ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo exigimos? Porque ya no solo tenemos el problema de que me desplazaron, o sea, me sacaron de mi casa. Sino el acceso a la justicia. Y lamentablemente, estos son casos reales, porque o se va. Sí, correcto. Esto se da el día a día en el Ministerio Público. Llámese por mora laboral dentro del Ministerio Público, llámese porque a veces el personal que tenemos no es el capacitado o el adecuado para estar tomando las denuncias, pero esto es algo que se da día a día. Muchas veces los usuarios van a interponer denuncias y no quieren recibirlas. Exacto. O imaginémonos aquella persona que llega al Registro Nacional de las Personas. Ojo con esto, nosotros tampoco estamos queriendo decir que todos los funcionarios públicos actúan de mala forma, porque yo conozco una gran mayoría que lo hace de la manera correcta, pero estamos educándonos de cuáles son las funcionalidades. Llega al Registro Nacional de las Personas alguien a que le entreguen el acta de defunción de su padre, un trámite administrativo, meramente que se paga una cantidad que ya está estipulada y tampoco se la deniegan, no se la quieren dar. Esa es otra instancia a la cual puede acudir a que alguien que trabaje en materia de derechos humanos le va a restituir el derecho. O el ejemplo más práctico que recientemente nosotros estábamos viendo. Miren, yo sí puedo pagar la escuela, tengo una escuela privada donde está mi hijo, pero a mi hijo no lo dejan hacer examen. A mi hijo enfrente de todos le dicen que sus papás no han pagado, que por eso no le voy a entregar las calificaciones. Ese es un gravísimo error que están haciendo las escuelas privadas a la hora de coartar, porque coartan el derecho de la educación Y lo del niño. estamos viendo como algo normal hoy en día. O Normalizado. sea, es algo que más de alguno de nosotros pudo haber vivido o ha vivido esta situación donde un hijo, un familiar conocido, lo han sacado, y no solo de las escuelas, también de las universidades. Eh, y es por eso que es muy importante hoy en día ver cuáles son los mecanismos donde nosotros podemos acudir al momento de nosotros ver que se nos ha violentado algún derecho fundamental, ¿verdad? ¿Dónde nosotros podemos abocarlo y cómo podemos abocarnos? Claro, estos mecanismos son prácticos. Yo siempre les he platicado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que es una de las instancias que nosotros como bufete utilizamos bastante. Si es en el tema de privados de libertad, pues existe CONAPRED y existen las instancias que están previas también a llegar con los privados de libertad o a la exigencia que se va a tener. Y si hablamos de tipificaciones de delitos, malas prácticas médicas que también constituyen violaciones a derechos humanos, agresiones policíacas o todo aquel funcionario público que ha abusado de su poder, pues existe la Fiscalía de Derechos Humanos, que la Fiscalía es una fiscalía especial creada para la persecución del delito como tal. Y por otro lado tenemos también dentro del mismo gobierno articulado la Secretaría de Derechos Humanos, que la Secretaría de Derechos Humanos solo tiene dos funcionalidades prácticas. La primera es crear el mecanismo de protección para defensoras,
defensores de derechos humanos, medio ambiente, periodistas y comunicadores sociales. Es largo el nombre, pero así es la legislación. Y promocionar los derechos humanos para que no se violenten. Así es. Y esas son las instancias nacionales, Es muy recordemos. importante también, Luis, mencionar, ¿verdad? Que pues nosotros tenemos que ver cuál es el derecho que está siendo violentado para así ver cómo podemos acudir. En mi caso, como abogado, yo soy de las personas que cuando interpongo ese tipo de denuncias lo hago en todos los mecanismos, ¿verdad? Con copia de recibido en todos los mecanismos, de hecho, hasta en el Alto Comisionado de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque es muy importante nosotros documentarnos de las violaciones que se nos han dado. A veces nosotros decimos, pero ¿para qué? Es importante hacerlo. Y créanme que el mecanismo da respuestas, ¿verdad? El mecanismo trabaja, ya llámese CONADE, CONAPRE, el alto comisionado, para garantizarle a usted los derechos fundamentales, al igual que el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos. Y también por ahí tenemos que, no podemos dejar por fuera, que son los capítulos que ya nos dice la Ley de Justicia Constitucional, que nos habla del habeas corpus, que es la exhibición personal cuando existe una detención ilegal, el habeas data, que es la petición que nosotros podemos hacerle al Estado por escrito para que nos otorgue cierto accionar que no nos ha pretendido dar, y el recurso de revisión, inconstitucionalidades, que ya están también plasmadas, que son mecanismos de derechos humanos bien fragantes. Y a nivel internacional, lo que muy bien mencionaba la abogada Saraí, nosotros pertenecemos a dos mecanismos como Honduras. El primero es el Sistema Universal, que produce el OACNUR, que es el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, y está también el ACNUR, que es el Alto Comisionado para los Refugiados y sus diferentes dependencias. En este no hay que agotar la instancia nacional, que es el que muy bien has utilizado, que se presenta la articulación. Y está el sistema interamericano, que es el que nosotros trabajamos más, el que mayormente conocemos, que tenemos, Honduras ha sido condenado más de 24 veces en este mismo, y en este sí hay que agotar primero la instancia nacional para luego poder acudir a la internacional, es correcto. Y bueno, en referencia, nosotros siempre hemos querido informar en estas cápsulas cortas y en estos podcasts el tema de derechos humanos, y concluyendo, pues consideramos que es uno de los temas muy preocupantes en la actualidad. Invitamos a todo el que nos vea que busque sus derechos, consiga qué es lo que le está pasando y acérquese a estas oficinas que anteriormente hemos mencionado, que son del Estado y son públicas. Y si no, pues por ahí van a encontrar nuestra información también y nosotros podemos orientarle en lo que así consideren también este accionar. Es importante mencionar que pues, usted puede acudir, ¿verdad?, a estos mecanismos de manera personal o igual puede hacerlo acompañado de un abogado. Eh, Nosotros recomendamos que siempre lo hagamos a través de un apoderado legal, pero si usted es una persona que tal vez no tiene los recursos para pagar un abogado, usted puede hacerlo de manera independiente, como persona, como afectado. Vemos hoy en día tantas violaciones de derechos humanos. De hecho, hoy me impactó una noticia que vi en las redes sociales donde una mujer fue asesinada porque le habían pedido que se desplazara de su hogar y ella hizo caso omiso a esto. Entonces, si usted es una persona que se encuentra en un riesgo, donde su vida está en riesgo, donde un derecho fundamental está en riesgo, acuda a estos mecanismos porque pues usted puede salvar su vida, la vida de su vecino, la de otra persona. Es importante informarnos, ¿verdad? Es importante saber que existen también refugios para este tipo de personas. Existen refugios para las personas que están siendo amenazadas, personas que son desplazadas, y pues es importante documentarnos, como decía anteriormente. Exactamente, la documentación previa a este tipo de casos hacen también que la impunidad no florezca, que estos casos no queden en las sombras o en el vacío, y que sí existe justicia en el país, y nosotros lo hemos visto de primera mano, sí hay dentro de todo lo que se puede hacer, y estos mecanismos que anteriormente mencionamos funcionan, surten efecto, pero hay que saber tocarles, hay que saber buscarles y hay que saberlos ingerir, ¿de acuerdo? Espero que el tema de hoy pues les haya gustado. Nosotros tratamos de hacer un resumen corto para que no sea aburrido para ustedes y que podamos aprender, ¿verdad? Si tienen algún tema en especial que ustedes quieran que nosotros toquemos, con mucho gusto. El tema de derechos humanos es un tema muy amplio,
podemos seguirlos tocando, podemos empezar por cada derecho fundamental, ¿verdad? En un episodio, cada uno, y así poder evacuarlo más a fondo. Para nosotros es un placer estar con ustedes, para nosotros pues con mucha emoción, con muchos nervios, porque somos nuevos en esto, pero lo hacemos con mucho amor. Sí, gracias nuevamente y saludos para todos y lo esperamos en el próximo episodio. Gracias.